La Guerra de la Sucesión Española, 1702 a 1714. El temor a las ambiciones hegemónicas de Luis XIV de Francia hizo que la mayoría de potencias europeas se levantaran en armas ante la designación de su nieto, Felipe V, como rey de España. Pese a ello, tras más de 10 años de guerra, la dinastía borbónica logró subir al trono. Sin descendencia directa, el enfermizo Carlos II de España, sometido a toda clase de presiones por parte de Austria y Francia, esperó el último momento para firmar el testamento definitivo por el que designaba como heredero universal al nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou. El príncipe francés llegó a España en 1701 y fue reconocido como monarca en todos los reinos. Sin embargo, el resto de potencias europeas vieron el acceso de un Borbón al trono hispano como una ruptura del equilibrio continental e incluso como el anuncio de una próxima unión política entre Francia y España, a las que se sumarían las posesiones españolas en América. Por ello, Inglaterra, los Países Bajos y Austria, con la participación de Prusia, Hannover y más tarde Portugal y Saboya, formaron una alianza que declaró la guerra a Francia y se fijó como objetivo colocar en el trono de España al archiduque Carlos. Los escenarios de la contienda. El conflicto se desarrolló en diversos teatros. En Italia, la victoria de los aliados en Turín les dio todo el milanesado. En Flandes, los aliados obtuvieron igualmente importantes triunfos en la batalla de Ramillies, Lilia, Oudenarde y Malplaquet, mientras que en Alemania, tras una victoria franco-bávara en Hochstadt, los aliados lograron otro triunfo decisivo en Blenheim. En España, la ofensiva aliada se saldó con la victoria naval de Vigo, la toma de Gibraltar y la ocupación de los reinos de la Corona de Aragón, donde el archiduque Carlos instaló su corte. Felipe V reconquistó Valencia tras la batalla de Almanza, pero en 1710 el archiduque hizo su entrada en Madrid. Unos meses más tarde, sin embargo, las tropas borbónicas se impusieron en Brihuega y Villaviciosa, inclinando definitivamente la suerte de la guerra en su favor. Los últimos focos de resistencia se situaron en Cataluña, con la rendición de Barcelona en 1714 y Mallorca dominada el año siguiente. Para entonces, Felipe V se había emancipado de la tutela de Luis XIV, quien, acuciado por los reveses militares, aceptó una negociación de paz en la que entró en una posición relativamente débil. La paz de Utrecht dio garantías de que España y Francia no se unirían y trató de imponer un equilibrio continental favorable a los intereses de Inglaterra. La expansión del Imperio ruso, 1552 a 1700. Con su gran campaña contra el Kanato de Kazán, Iván el Terrible dio inicio a la expansión del Imperio ruso, que pronto se dirigiría hacia la inmensa Siberia. Desde la conquista mongola en el siglo XIII, los príncipes rusos habían pugnado por crear de nuevo un estado independiente en las tierras de población eslava, entre el río Volga y los Urales. En 1480, Iván III libró definitivamente el Principado de Moscú del yugo tártaro, y en 1547 su sucesor, Iván IV el Terrible, fue proclamado en Moscú zar de toda la Rusia, título que indica la pretensión de reconstruir el Imperio bizantino caído en 1453. Zar deriva de César, y de este modo convertir Moscú en una tercera Roma. Sin embargo, subsistían varios kanatos tártaros al este y al sur de Moscú, en Crimea, Astracán y Kazán, de los que partían frecuentemente razias que asolaban el territorio moscovita en busca de botín y esclavos. Para poner fin a esta amenaza, en 1552 Iván IV organizó contra Kazán una enorme expedición, formada por 150.000 soldados. Las modernas técnicas de asedio empleadas por los rusos, incluido el uso de explosivos, lograron doblegar la resistencia de la ciudad. Lo mismo sucedió en 1556, en la desembocadura del Volga. El zar asedió la ciudad de Astracán. Más tarde, en 1572, Iván el Terrible derrotó al Khan de Crimea, aunque no llegó nunca a conquistar sus dominios.
El dominio de las estepas. Al este de los Urales se encontraba otro kanato tártaro, el de Sibir, en 1581. El cosaco Yermak, a instancias de los Stroganov, una rica familia especializada en el comercio de pieles, encabezó una expedición formada por 500 cosacos y 300 auxiliares, que desde Perm avanzó hasta conquistar Sibir, o Kuashlik, la capital del kanato. Esta campaña marcó el inicio de la gran expansión rusa hacia el este, comparable con la conquista del oeste en América en el siglo XIX. A lo largo del siglo XVIII, numerosas partidas de cosacos, siguiendo los cursos fluviales, se adentraron en el vasto territorio ahora llamado Siberia, en busca de pieles y de minerales diversos. En 1619 alcanzaron el río Yenisei. Hacia 1640 penetraron en Siberia central. Dezhnev descubrió el estrecho de Bering en 1648 y en 1697 a 1699 Atlasov ocupó la península de Kamchatka. Paralelamente a todos estos avances, el océano glacial ártico fue explorado por diversos navegantes, empezando por el holandés Barents, 1596. El final del Imperio Ming, 1618 a 1644. Aprovechando las crisis internas del Imperio Ming, los manchúes atravesaron la Gran Muralla, derrotaron a un ejército rebelde y fundaron una nueva dinastía china, la Qing, que se mantuvo hasta el siglo XX. En el siglo XVI, el imperio de los Ming se veía cercado por amenazas exteriores. Al norte de la Gran Muralla estaban los mongoles, al este esperaban los tangutos y al oeste se encontraban los japoneses, que no solo lanzaron una gran campaña de conquista de Corea entre 1592 y 1598, sino que también hostigaron las costas chinas con constantes expediciones piráticas. Además, había que tener en cuenta el potencial peligro de los nuevos establecimientos europeos, sobre todo portugueses, como Macao. A todo ello se sumó a principios del siglo XVII una nueva amenaza, la de los manchúes. Los manchúes. Este pueblo nómada era heredero de los Jurchen, que en los siglos XI y XII habían creado el imperio Jin, sometido más tarde por Gengis Khan. Uno de sus líderes se proclamó Khan a finales del siglo XVI y creó el estado de los Jin posteriores. Los emperadores Ming trataron de utilizarlos como guardia fronteriza, pero en 1618 su nuevo líder, Nurasi, decidió declararle la guerra a China y ocupó la provincia de Liaodong, actual Liaoning, situada al noreste de la Gran Muralla. Más tarde, Hong Taiji, el hijo de Nur-Asi, tras adoptar para su pueblo el nombre de Manchú, se proclamó emperador y fundó la dinastía Qing, término chino que significa puro. A su muerte en 1643 fue su hermano Dogón quien ocupó la regencia y lanzó la que acabó siendo la invasión definitiva de China. Ciertamente, Dogón supo aprovechar muy bien unas circunstancias propicias. En la década de 1630, China estaba viviendo en un ambiente de crisis general, pues se vio asolada por inundaciones, sequías, epidemias y hambrunas ante la inoperancia del emperador Zhongzheng, débil y aislado en Beijing. Estallaron numerosas insurrecciones campesinas y bandas de desertores y forajidos empezaron a recorrer todo el país. Estos últimos formaron hacia 1636 un gran ejército rebelde, que pocos años más tarde, en 1644, penetró en Beijing y la saqueó. El emperador se ahorcó en un árbol y puso fin de esta manera a la dinastía Ming. Justo entonces los manchúes, respondiendo a la llamada de un general imperial, penetraron en China y vencieron al ejército rebelde en la batalla de Shanghaiwun en mayo de 1644. A continuación, entraron en Beijing, sin que nadie les opusiera resistencia, y el hijo pequeño de Hong Taiji acabó siendo coronado como emperador Sunzi. Fue el primero de una dinastía que perduró 2 siglos y medio, hasta la caída del Imperio Chino en 1911. El Imperio Mogol de la India, siglo XVI a siglo XVIII. En los siglos XVI y XVII, la India fue unificada por una dinastía de origen afgano, los grandes mogoles. Bajo monarcas como Akbar o Aurangzeb, el imperio mogol alcanzó sus máximas cotas de poderío político e irradiación cultural. A principios del siglo XVI existía en Afganistán
un principado regido por un linaje descendiente de Gengis Khan y Tamerlán, pese a que este linaje ha pasado a la historia como el nombre de los mogoles o grandes mogoles. Culturalmente era más turco que mongol. En 1525, Babur dirigió una invasión contra los gobernantes musulmanes del norte de la India y fundó el Imperio Mogol, aunque poco después su hijo Humayun fue rechazado a Afganistán. En 1545 recuperó los dominios de su padre con un ejército provisto de técnicas y armamentos europeos. El Imperio mogol se consolidó definitivamente durante el reinado del hijo de Amuyán, Akbar, 1556 a 1605. Dado que tenía 14 años cuando subió al trono, fue su regente Bairam Khan quien asumió la expansión y combatió a los príncipes hindúes, insumisos del este y el oeste. Tras hacer asesinar a Bairam Khan en 1560, Akbar extendió sus conquistas hacia la meseta del Deccan, donde en 1567 sometió Vijayanagara, el reino hindú más prestigioso. Agra, tolerante y heterogéneo. En 1572, Akbar creó una nueva capital, Fatehpur Sikri, la ciudad de la victoria, un espléndido conjunto de edificios que debió abandonar en 1585 para volver a Agra, mejor fortificada. Su gobierno destacó por la capacidad de integrar a las élites hindúes en un clima de tolerancia religiosa que sorprendía a los visitantes extranjeros. En el siglo XVII, los emperadores Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb dieron a la dinastía mogol su máximo esplendor, antes de entrar en un largo declive que coincidió con la llegada de las potencias occidentales, particularmente los ingleses. Japón bajo los Tokugawa, siglos XVI a XVII. Tras un siglo de encarnizada guerra civil, protagonizada por los grandes señores feudales y sus guerreros samurái, la familia Tokugawa asumió todo el poder en Japón en nombre del emperador. Entre 1478 y 1573, Japón fue escenario de continuas guerras civiles entre los grandes clanes nobiliarios que dominaban el país. Los grandes nobles o daimyo veían reconocida la posesión hereditaria de sus dominios y empleaban una casta de guerreros, los samuráis. El emperador, por su parte, residía en Kioto, despojado de todo poder efectivo por su jefe militar o shogun, puesto ejercido de forma hereditaria por la familia Ashikaga. En 1573, un gran noble, Oda Nobunaga, depuso al último shogun, Ashikaga, y, actuando como dictador, emprendió el sometimiento de los otros nobles y la unificación del país. Por fin, en 1600, otro señor feudal, Tokugawa Ieyasu, tras vencer a sus últimos enemigos en la batalla de Sekigahara, asumió el cargo de shogun y fundó una dinastía que perduró hasta 1867. Los Tokugawa tenían sus feudos en la zona oriental del país, la más próspera y de mayor valor estratégico. El resto de Japón estaba en manos de más de 250 daimyo, muchos emparentados con los shogun. Solo un centenar, los Tosama, situados en la periferia, poseían sus feudos desde antes de la llegada de los Tokugawa al poder, y por ello fueron vistos como una amenaza. La pacificación del país y la desaparición de antiguas casas feudales hizo que muchos samuráis se quedaran desempleados, y se acabaran a menudo convertidos en bandoleros, criminales o simplemente vagabundos, aunque otros se reciclaron en eruditos o en empresarios. Todo ello sin perder su código de honor, el Bushido.